kinesiólogos quizás especializados netamente en calistenia. Así es, Pedro. Licenciado aún, a puertas de ser kinesiólogo, ahí les voy a contar un poquito de mi historia, tengo una diapo dedicada a eso. Genial. Y vamos a hablar de calistenia, vamos a hablar de epidemiología, voy a presentar ahora. Ahí me confirman. Así que los que se han lesionado alguna vez, los que tienen temor de lesiones, ¿qué puede suceder si hacen los ejercicios mal? Ahora van a aprender, chiquillos, y la idea es que si van a algún parque, por favor, esta bajada de información la tienen que hacer sí o sí. Ustedes son los profesionales de workout ahora, son los sabios del workout, acá les vamos a decir los sabios del workout después. Así que ya comenzamos con la sesión de Iván Vergara. Perfecto, ¿se ve? ¿Se ve bien? Espectacular, sí. Ok. Bueno, gracias Pedro por la introducción, mi nombre es Iván Vergara, me puse esta camisa porque así de contento me tiene el evento, yo voy a usar camisa, pero realmente algo que me motiva un montón. Voy a hablar sobre las lesiones en la práctica deportiva y en vista al desarrollo epidemiológico del street workout. Como presentación personal, como dijo Pedro, yo soy atleta desde el año 2014, desde el año 2016, perdón, del 2014 llevo 6 años, un poco más. Soy licenciado en kinesiología, ya a puertas del egreso, a pocos días. Y yo empecé a estudiar kinesiología básicamente por la calistenia. Cuando yo empecé, esto aún era muy nuevo y se hablaba mucho de que es un deporte lesivo, de que no se sabía tanto. Yo dije, ¿sabes qué más? Voy a estudiar kinesiología, no me voy a lesionar más. Error en la búsqueda, pero me he topado en el camino con varias cosas en pro de aportar este movimiento. En la carrera que llevo estudiando he hecho varias cosas con el fin de formarme y transmitirlo todo al street workout. He sido pasante de investigación en el Centro de Investigaciones Sociedad y Salud con el doctor José Cabeza y estudiantes de la Universidad de Salud Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York. He tenido la posibilidad de trabajar en el desarrollo de tecnología en base a mediciones de propiocepción estandarizadas para deportistas y pude ir a Estados Unidos, a Boston, a un bootcamp para poder desarrollar más aún ese proyecto. He podido liderar grupos de aproximadamente 50 personas, una academia científica, y participado en congresos como CONDEC en Valdivia, exponiendo un poco sobre este tema en investigación. Y ahora finalmente lancé Burst Workout, que es un grupo de profesionales de salud y es un poco el final de toda esta formación que pretende aportar desde el área científica en investigación y desde el área de salud para el street workout como tal. Es decir, vamos a dedicarnos perfectamente a atender a atletas desde el nivel profesional en lo que salud compete. Ya hemos estado trabajando con atletas como Esteban Merino, en street lifting, como Benjamín Serrano, en Power Free, Rafael González, un montón de atletas, y estoy muy contento con eso y por lo mismo agradezco mucho la posibilidad de estar aquí. Dicho eso, entonces, de esto les voy a hablar, el índice, vamos a hablar primero sobre la definición de lesión deportiva. Es una presentación que está hecha para todo grupo de personas. Vamos a hablar sobre factores modificables y no modificables, factores intrínsecos y extrínsecos, y vamos a dar un panorama y un paneo general de qué son las lesiones más típicas en street workout, o si es que existe registro epidemiológico y hacia dónde apuntamos en el street workout. Bien, entonces a modo de introducción, las lesiones deportivas son eventos complejos que tienen interacción entre múltiples factores de riesgo y continuamente los atletas cambian su susceptibilidad a lesiones de acuerdo a la sinergia entre el contexto personal y el ambiente. Entonces, para generar planes preventivos siempre va a ser inminente la existencia de datos epidemiológicos, que algunos a lo mejor se preguntan qué es epidemiología, y epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y aplicación de estudios al control de patologías u lesiones, es decir, el registro de cuántas personas se lesionan en X cosa o cuántas personas tienen X patología. El street workout es una disciplina relativamente nueva, por lo mismo, y como comentaba Roberto y Cristian en algún momento, la evidencia es limitada y hay escaso registro también epidemiológico, siendo aún menor en la región latinoamericana. Entonces, esta presentación tiene como objetivo dar a conocer el panorama actual de la epidemiología en street workout y otorgar herramientas prácticas para la planificación y prevención de lesiones desde un punto de vista general. Para introducir el tema, estos son los avances de las lesiones deportivas en general, no solo street workout. Estos son los resultados de búsqueda en PubMed. Si buscamos la palabra sport injuries desde el año 2005 a 2020 en PubMed,
Vemos que en el año 2005 se publicaban aproximadamente 1920 estudios solamente en esta base de datos, y en el 2019 6.558 estudios. Bien, hay una tendencia de crecimiento importante. Sin embargo, a pesar del abrupto aumento de estudios en los últimos 15 años, la prevención de lesiones sigue siendo al debe y sigue siendo escasa en muchos deportes. Y eso es principalmente porque no existe una comprensión clara de la etiología para cada disciplina. Ustedes pueden ver en fútbol, por ejemplo, el programa FIFA 11, que es un tremendo programa de prevención de lesiones porque existe mucha evidencia de etiología en fútbol. Pero, no sé, por ejemplo, buscan en voleibol y no va a ser el mismo caso. Entonces, esto es un poco para que se hagan la idea de qué tan en pañales estamos en el street workout respecto al estudio de etiología y epidemiología para generar planes preventivos de lesiones. ¿Qué son las lesiones deportivas? Aquí puse 3 definiciones desde la base. Definición clásica, y lo que van a encontrar en todos lados, en Wikipedia, en los blogs y demás, es alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo, o también daño o perjuicio con que se perjudica una persona o colectividad. Bien, nos habla de entonces un daño, una alteración en una estructura, un tejido musculoesquelético, puede ser un óseo, etc. A mí me gustan estas otras definiciones que puse aquí. Una habla mucho de tiempo y la van a encontrar en hartos lados cuando estén hablando de la práctica deportiva. Perjuicio de origen multifactorial que conlleva una pérdida de tiempo en la práctica deportiva. Bien, es muy orientado hacia lo que es una periodización de entrenamiento y lo que significa un estancamiento en la periodización y un irrumpimiento en nuestra planificación respecto a un objetivo. Y hay otro, y es la que más me gusta a mí, que es un poco antigua, pero que ha persistido en los años, es el resultado de una interacción compleja de múltiples factores de riesgo y eventos de los cuales solo una fracción ha sido identificada. Me gusta porque en esta definición concreta da a entender lo difícil que es abordar una lesión deportiva, lo complejo que es la interacción entre un montón de factores y que nunca vamos a tener identificado todos los factores para poder controlar una lesión deportiva. Y si es que lo llegamos a hacer es porque está todo muy estudiado o porque empíricamente se ha demostrado de buena forma para poder realizarlo. Puse una frase aquí un poco para cerrar esa idea del final y algo que, con lo que me gusta quedarme de esas definiciones. Esta es una frase de Abraham Maslow, de las pirámides de Maslow, lo deben conocer harto, psicólogo. Para quien solo tiene un martillo, todo lo que encuentra le parece un clavo. Entonces, por supuesto, si yo soy kinesiólogo, voy a ver la técnica, voy a ver a lo mejor que hay un estrés mecánico repetitivo, que a lo mejor está entrenando a esta persona en fatiga, lo mismo un entrenador, a lo mejor un nutricionista lo ve desde otro punto de vista, a lo mejor un psicólogo ve y considera los factores de estrés, el nivel de cortisol y todo lo que influya en ese entrenamiento. Siempre lo importante es abordar con un equipo multidisciplinario a un deportista y entender que no todo es un clavo, pese a que solamente tengamos un martillo. Bien, ahora sí, comenzamos hablando un poquito de las cosas ya introducidas y sabiendo lo que es lesión deportiva. Quédense conmigo en este gráfico para entenderlo, es bastante simple. Mecanismos intrínsecos y extrínsecos. A la izquierda de la imagen está la predisposición de un atleta hacia una lesión, y bien en la izquierda están los factores intrínsecos, es decir, todo lo que influya con la predisposición de un atleta hablando de lesiones. Vemos la edad, el género, la composición corporal, el peso, la masa magra, salud, masa grasa, la fuerza muscular, la anatomía, el nivel de habilidad, etc. Todos estos son factores intrínsecos y que predisponen al atleta. Entre medio de la predisposición y la susceptibilidad, es decir, la posibilidad de una lesión de un atleta, encontramos los mecanismos extrínsecos o de exposición a los factores de riesgo de un atleta. Los factores humanos, por ejemplo, un equipo, no sé, un futbolista que su entrenador lo puso a jugar viendo con una posibilidad de lesión importante, un desgaste de distintos partidos, y ahí está jugando igual. Es un factor humano, el oponente, por ejemplo, en un deporte de contacto, o en el mismo fútbol que te pueda lesionar a alguien del equipo contrario. El equipamiento protectivo o de protección, o sea, por ejemplo, un taekwondista que le pase a llevar el equipo de protección y le produzca una lesión por abrasión, puede ser un factor intrínseco. Y el ambiente, la humedad, el clima, si hay nieve, las condiciones, etc. Todo esto son mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Entonces está la predisposición y la susceptibilidad. Y antes de pasar a una lesión, está un evento desencadenante, es decir, un evento que va a producir el desenlace de una lesión. Está, por ejemplo, un movimiento forzado kinemático, o una fuerza en movimiento en una articulación, en una situación de juego, por ejemplo, no sé, un sprint con desaceleración en un momento por algún cambio de dirección que pueda producir algún grado de lesión muscular, por ejemplo, en isquiotibiales.
el programa de entrenamiento, a lo mejor si es que no está realmente planificado y como hablaba también interesantemente en la dosificación de carga a los expositores anteriores, no sé, pues alguien que siga en volumen todo un año sin un objetivo claro, posiblemente en su programa de entrenamiento va a tener más de una lesión. Y el calendario de competencias o de entrenamiento, sabemos bien que las competencias son el evento donde mayor riesgo de lesiones hay, entonces, por supuesto, un evento desencadenante. Todo esto va a producir una lesión deportiva y son todos estos los factores intrínsecos y extrínsecos que repercuten en que se produzca una lesión. Dentro de eso hay factores modificables y no modificables donde nosotros podemos tener acceso y un poco manipular al atleta. Dentro de factores modificables, aquí yo puse algunos, hay más, ustedes pueden ahí buscar y les van a aparecer. Fatiga, lo mencionaron harto y me parece a mí súper relevante y súper importante mencionar, principalmente en lesiones musculares. Vamos a ver después qué importancia tienen las lesiones musculares en street workout. La fatiga, cuando entrenan mucho en fatiga, disminuye la absorción y la capacidad de absorción de energía del músculo y por ende predispone mucho a lesiones musculares. En street workout se entrena mucho en fatiga. La fuerza muscular, sabemos que el manejar fuerza muscular es uno de los factores preventivos de lesiones más importantes y por supuesto no hacer saltos bruscos en fuerza muscular, siempre sobrecarga progresiva. La técnica o el gesto deportivo, someternos a un estrés mecánico constante con mala técnica, por supuesto va a desencadenar en una lesión y es un factor que yo puedo corregir. El control motor, hablaba Cristian, si no me equivoco, del tiempo de respuesta tardío, también, por ejemplo, de sinergias motoras, hablamos de propiocepción al referirnos al control motor, etcétera. Por ejemplo, el patrón de control escapular, con activación de musculatura, cerrato anterior, por ejemplo, trapecio inferior, y sinergias motoras entre estos. Todo esto es modificable. La nutrición también, yo soy desde la kinesiología, pero es importante considerar, como les dije al principio, lo multifactorial y nosotros tenemos una posibilidad de influir en la nutrición de forma importante y modificarlo. Hay factores no modificables, por supuesto, en los que yo no voy a poder intervenir, como la edad, yo no puedo ser alguien más joven o más mayor. La raza es muy distinto, un atleta de raza caucásica, por ejemplo, un afroamericano, en distintos deportes tienen distintos grado de desenvolvimiento. La morfología de un atleta, por ejemplo, en una sentadilla, yo no puedo acortar el fémur o alargar el fémur de ese atleta para predisponerlo a una mejor técnica en sentadilla. El registro de lesiones previas, esto es un factor de lesión muy típico y quizás uno de los más relevantes para las lesiones constantes de unos jugadores o atletas. Y la temperatura ambiental, que este es discutible, algunos dicen que se puede cambiar cambiando la temperatura del atleta. Yo me quedo con que eso es más corporal y realmente la temperatura ambiental es un factor no modificable. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Lesiones más típicas en el street workout. Ya dando por cerrado más o menos ese tema de introducción a las lesiones. ¿Creen que existe registro epidemiológico? ¿Creen que sabemos algo de lesiones en street workout? Díganme en el chat. ¿Creen que existe algo registrado? En street workout, ¿creen que existe registro de las lesiones? ¿De qué puede ser más típico? ¿Creen que existe evidencia? ¿Creen que hay estudios? Habló Roberto y Cristian, por ejemplo. Ok. Ok, de fatiga, de lesiones en articulaciones. Ok, veamos entonces. Yo aquí les puse lo que hay. Y de hecho, es un análisis de un estudio que es el único quizás que describe nuestro perfil de atletas y de street workout como tal, y no de la calistenia como método de entrenamiento en los años que tiene montones, por supuesto, o por ejemplo, como mostraba Cristian en algunos libros, en respuesta a corredores o entrenamientos en otras disciplinas. Esto es street workout puro. Es un estudio alemán del año 2018, utiliza cuestionarios validados como STRC, Overuse Injury Questionnaire, Health y preguntas con escala de Likert para validar en los anexos, que son estas escalas que dicen en total acuerdo, en desacuerdo, etc. Este estudio incluyó 200 participantes, en total 184 se incluyeron en el análisis según los criterios de inclusión, 156 hombres, 28 mujeres, y la encuesta tuvo un porcentaje o un total de finalización de 158 atletas. ¿Quiénes participaron? Las características de estas personas. Aquí en la tabla los pueden ver, mínimo 18 años de edad, eran todos mayores de edad, se reclutaron vía redes sociales.
y tenían que pertenecer a un grupo formado de calistenia constituido legalmente. Pero cuando vemos en la tabla, por ejemplo, aquí hay un mínimo de 18 años, un máximo de 47, es decir, el rango es súper amplio. En respecto al porte, mínimo 1,60 m, máximo 1,96 m, también es muy amplio. En peso, 58 kilos, máximo 94, muy amplio. Participación en días de calistenia, 32 algunos, pese a que estén en este filtro de que pertenecen a un grupo, versus 5.905, entonces, demasiado amplio. Entrenamientos por semana en días, mínimo 2, máximo 7, también muy cuestionable. Entrenamientos por sesión, duración en minutos, 20 minutos versus 210 el máximo, es decir, aquí estamos comparando a una persona que entrena 20 contra alguien que entrena 210, que son casi un poco más de 3 horas, si no me equivoco. En intensidad en Borg, en la escala original no modificada, de 6 a 20, con un mínimo de 12, es decir, algo duro, y un máximo de 20, es decir, intensidad máxima. Estamos comparando a alguien con entrenamiento en algo duro versus máxima, pese a lo subjetivo que es la escala de Borg. Y un calentamiento, tiempo de calentamiento, gente que no hace calentamiento, 0 minutos, y gente que hace un calentamiento de 45 minutos. Es decir, ya con esto ustedes pueden hacer un sesgo o crítica respecto al tamaño muestral o a la muestra de estos atletas y las características de quienes se incluyen, pero es lo que tenemos en Street Workout. Lesiones en extremidad superior, según lo que se reportó, un 77% corresponden a extremidad superior. Recuerden que esto es Street Workout y como deporte, como disciplina como tal. Y hombro y muñeca es lo más reiterado, en un total de 124 lesiones informadas. Aquí les tengo un poco la tabla para que lo vean. En incidencia de lesiones, dividen en grupos desde izquierda a derecha, de cabeza y cuello, tronco, extremidad superior, extremidad inferior. Vienen un total de 124. Yo aquí les marqué hombro, muñeca y mano. Hombro, si se fijan, tiene una incidencia de 52 en un total de 124, con un 41,94% de incidencia en lesiones de hombro. Muñeca y mano, 18,56% del total, y un 21 de 124 en incidencia, es decir, en conjunto 77%, ambas de extremidad superior. ¿Y qué tipo de lesiones se reportaron? ¿Qué tipo de lesiones son las que ven en este estudio y con las que podemos sacar algunos datos? Tendinosas, 4 de cada 10 atletas, según este estudio, se lesionan con estructuras tendinosas, tienen una representación total de un 44,35% de incidencia en lesiones asociadas a tendón. Musculares, 3 de cada 10, una representación total de un 26,09% de incidencia en lesiones musculares. Y, por último, abrasión, aunque aquí pegamos un salto, estamos hablando de 26,9, pasar a 6,9, 1 de cada 10 tienen una lesión por abrasión, que es una representación total del 6,09% en lesiones asociadas a abrasión. Aquí, por supuesto, les puse la tabla para que lo tengan más detallado. ¿Qué tipo de lesiones se reportaron? Como les dije recién, tendinosa, 51 en un N total de 115, y musculares 30 en un N total de 115, 44 y 26% respectivamente. Un 70,44% entre las dos, es decir, un atleta al lesionarse, si este estudio tuviera la real y total certeza en los datos, y si yo me basara en esto, cosa que es imposible de hacer, por lo que ya hemos visto, un 70,44% de los atletas, si yo lo evalúo, es la posibilidad de que él tenga una lesión o muscular o tendinosa. Y las lesiones por abrasión y esguince obviamente faltan más estudios, pero parecen ser típicas también y pueden atribuirse, por ejemplo, a abrasión a muchas caídas en los gestos de dinámicos, o caerse, por ejemplo, en un press handstand. Discusión, punto a comentar en el estudio respecto a los resultados obtenidos según los autores. Comparable con la gimnasia, ellos encontraron un patrón reiterado y atribuyen esto a la similitud en elementos de barra y anillas. Por supuesto es distinto, pero pareciera tener un patrón epidemiológico similar. Casi 2/3 atribuyen pérdida en tiempo. ¿Se acuerdan de la definición de lesión deportiva respecto a tiempo? Casi 2/3 aquí tienen resultados negativos en tiempo, incluso en algunos casos se reportó que afectaban en lo laboral, y que el hombro está en alto estrés constante, en la articulación mayormente sometida a impacto en calistenia. Discusión respecto al tiempo de entrenamiento. Los autores declararon no encontrar diferencias significativas en horas por semana ni por entrenamiento, lo que es raro. Ustedes vieron ahí el margen amplio del estudio. Los atletas jóvenes versus los mayores, los jóvenes presentaron mayor cantidad de lesiones. Por supuesto, hay estudios que vean por qué se produce esto. Los autores atribuyen, por ejemplo, que los jóvenes pueden presentar patrones más desorganizados de entrenamiento o someterse a constantes, entre comillas, batallas
con otros atletas, por ejemplo, demostrando el nivel en dinámico y demás. Y estrategia de prevención, los autores declaran como crucial la creación de planes preventivos y estudios sobre la etiología de lesiones en calistenia para poder generar planes preventivos. Limitaciones del estudio, validación diagnóstica, no hubo validación médica. Ese que utilizaron los cuestionarios que les comentaba, que están validados por la ciencia, sería bueno tener estudios epidemiológicos con registro de validación diagnóstica. Hay un sesgo de retrospección. Más del 80% de los atletas reportaron información en un plazo máximo de 12 meses. Es decir, nosotros aquí estamos apostando un poco con el estudio a que se acuerden de su lesión, cosa que es muy distinta en el momento. En 12 meses muchas cosas pueden tornarse subjetivas. Y el bajo tamaño muestral, el tamaño de la muestra de los atletas reclutados, por supuesto que podría no representar, y de hecho no representa realmente la realidad de la disciplina, pero es bueno para indicarnos hacia dónde vamos. A modo de conclusión, las lesiones deportivas entonces y son de carácter complejo multifactorial. Yo creo que eso es lo que más me gustaría dejar con esta presentación, lo multidisciplinar de una lesión, que pese al crecimiento de los estudios en prevención de lesiones en los últimos 15 años, no hay suficiente evidencia etiológica para cada disciplina que permita generar un programa adaptado de prevención de lesiones, menos aún en el street workout. El street workout pareciera tener una mayor incidencia en lesiones de extremidad superior, siendo el hombro y la muñeca las articulaciones más afectadas. Sin embargo, la evidencia es escasa y esta disciplina va en evolución constante, es decir, este estudio es del 2018, por ejemplo, y ya hay movimientos nuevos que se han creado desde el 2018, entonces ese patrón de epidemiología pudo perfectamente haber cambiado. Estamos en evolución constante y hay que estar constantemente generando estudios. Por ende, se necesitan nuevos estudios epidemiológicos sobre calistenia. Y por ende ahí está mi contacto y la invitación es que quienes quieran desarrollar estudios, yo feliz de ampliar mi red de contacto. Ahí están las redes sociales también de BURS, de lo que estamos trabajando, de cómo estamos empezando y que se viene un poco con todo esto, para que me contacten y podamos yo ampliarla y que juntos aprendamos para contribuir al movimiento y la educación de atletas en lo que calistenia compete. Eso es. Iván, oye, tremenda exposición corta, pero precisa al hueso nomás, al hueso. Poca Gracias. investigación entonces hay de las lesiones, y es porque el deporte yo creo que es relativamente nuevo. Así es, muy poco, también en el entrenamiento hay poco, Roberto y Cristian ahí lo mencionaron, hay muy poca investigación respecto a metodologías de entrenamiento, más son los libros que transmiten la experiencia, por ende es necesario generar investigación en la disciplina como tal, no tanto en calistenia, sino que completo, en toda la disciplina de street workout. Exactamente. Bueno, aquí las personas que han estado presentes en este primer bloque, yo creo que tienen muy claro que el deporte es emergente, que el deporte está formándose, que ustedes son parte obviamente de la historia del crecimiento del street workout acá en América Latina y por eso también estamos tan motivados y trabajamos duro para poder llevarles buena información, buena calidad de información y también motivarlos para que ustedes sean también y se conviertan en difusores de la actividad física de este deporte, de esta disciplina, porque solamente así va a seguir creciendo con el apoyo de cada uno de ustedes. Y como Worko Latam, Iván, te quiero agradecer en nombre de todo el equipo que te hayas dado el tiempo, sé que estuviste ocupado en la mañana, así que te hayas dado el tiempo de estar acá con nosotros compartiendo esa presentación. No sé si después se la podemos hacer llegar a los chicos.